John Anderson, un respetado hombre de negocios local, aparece muerto en circunstancias misteriosas en su casa. La noticia se difunde rápidamente, dejando a la gente del pueblo conmocionada e incrédula. El cuerpo de John fue descubierto por su esposa, Lisa Anderson, que llamó a la policía en un estado de angustia frenética. La escena que esperaba a los detectives era desconcertante y escalofriante. John yacía inmóvil en el salón, sin signos visibles de lucha o de haber sido forzado. El examen inicial sugería que se trataba de una muerte repentina e inexplicable, pero a los experimentados investigadores les pareció que algo no encajaba. La detective Sarah Miller y su compañero, el detective James Carter, fueron asignados al caso. Ambos, experimentados y diligentes, sabían que en una pequeña ciudad como Brooksville, todo el mundo tenía sus secretos, y a veces esos secretos podían ser mortales. Cuando comenzaron su investigación, la gente del pueblo los observaba con impaciencia, deseosa de saber qué le había ocurrido a uno de los suyos. Los rumores empezaron a arremolinarse mientras la comunidad especulaba sobre la causa del prematuro fallecimiento de John. Algunos murmuraban sobre sus negocios, mientras que otros insinuaban problemas personales. Pocos sabían que la verdad era mucho más siniestra e intrincada de lo que podían imaginar. A medida que los detectives profundizaban en la vida y las relaciones de John, descubrían una red de engaños, traiciones y motivos ocultos que apuntaban a una conclusión espeluznante. John Anderson era un hombre con muchas facetas. A los 45 años, se había labrado una exitosa carrera como propietario de una ferretería local, Anderson Supplies, que había sido un elemento básico en Brooksville durante más de 2 décadas. Conocido por su generosidad y compromiso con la comunidad, John era una figura muy querida en la ciudad. A menudo hacía donaciones a organizaciones benéficas locales y patrocinaba equipos deportivos juveniles, lo que le granjeó la reputación de pilar de la sociedad de Brooksville. A pesar de su imagen pública, quienes conocían bien a John eran conscientes de sus problemas privados. Su matrimonio con Lisa llevaba varios años de tensión. La pareja se había conocido en la universidad y se habían casado jóvenes, pero con el tiempo, la pasión se había desvanecido, sustituida por la rutina y las discusiones ocasionales. Sus amigos describían a John como una persona trabajadora y dedicada, pero también distante y absorta en su trabajo. Las últimas actividades conocidas de John daban la imagen de un hombre atrincherado en su rutina. Había pasado el día anterior en su tienda, atendiendo a los clientes y gestionando el inventario. Salió del trabajo a su hora habitual. Se detuvo brevemente en una cafetería local para tomar un café y luego se dirigió a casa. Las imágenes de vigilancia confirmaron que llegó a su casa a las 6:45 de esa noche. John había planeado pasar una noche tranquila con Lisa, viendo la televisión y hablando de sus próximas vacaciones. Sin embargo, Lisa informó de que John se había quejado de malestar poco después de cenar. Se había retirado al salón a descansar y esa fue la última vez que ella lo vio con vida. Cuando fue a verle más tarde, le encontró inconsciente y llamó a emergencias. El informe inicial de la autopsia no fue concluyente. No había signos evidentes de traumatismo o juego sucio, y los resultados toxicológicos estaban pendientes. Los detectives Miller y Carter sabían que tenían que profundizar en la vida de John para descubrir cualquier pista que pudiera explicar su repentina muerte. Empezaron por entrevistar a Lisa y a las personas más cercanas a John, con la esperanza de reconstruir los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica noche. Lisa Anderson parecía desconsolada cuando los detectives la entrevistaron por primera vez. A sus 42 años, era una mujer llamativa, de pelo castaño y penetrantes ojos azules, ahora enrojecidos por el llanto. Su angustia parecía auténtica, pero Miller y Carter sabían que no debían tomarse las cosas al pie de la letra. Necesitaban comprender su relación con John y su posible papel en su muerte. Lisa trabajaba como directora de marketing para una empresa inmobiliaria local, un empleo que había aceptado después de que sus 2 hijos, Jake y Emily, fueran a la universidad. Descrita por sus amigos como extrovertida y carismática, Lisa era muy querida en la comunidad. Sin embargo, algunos señalaron que su matrimonio con John había sido difícil, con rumores de discusiones y una creciente distancia emocional entre ellos. Al ser interrogada sobre la noche de la muerte de John, Lisa relató su versión de los hechos con un temblor en la voz.
Describió cómo John se había quejado de encontrarse mal después de cenar y había decidido tumbarse en el salón. Ella le había dado un poco de espacio, pensando que necesitaba descansar, y había subido a leer. Horas más tarde, al no saber nada de él, bajó y lo encontró inconsciente. La reacción de Lisa ante la muerte de John fue compleja. Expresó una profunda tristeza y un sentimiento de pérdida, pero también dejó entrever la frustración que había estado latente bajo la superficie de su matrimonio. Admitió que habían pasado por una mala racha, pero insistió en que amaba a John y esperaba poder resolver sus problemas. A medida que los detectives indagaban más, se dieron cuenta de las sutiles incoherencias en las declaraciones de Lisa. Parecía indecisa a la hora de hablar de ciertos aspectos de su relación con John, y había momentos en los que su dolor parecía casi interpretativo. Miller y Carter decidieron investigar más a fondo, centrándose en la vida personal de Lisa y sus relaciones fuera de su matrimonio. Su investigación pronto les condujo a Mark Benson, compañero de trabajo de Lisa. Las primeras averiguaciones revelaron que Lisa y Mark pasaban mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera de la oficina. La naturaleza de su relación levantó sospechas, y los detectives sospecharon que había algo más en la historia de lo que Lisa había contado. Con esta nueva pista, empezaron a desenredar los hilos de un romance que arrojaría una oscura sombra sobre la muerte de John y apuntaría a posibles motivos nunca antes vistos. Los detectives Miller y Carter llegaron a la residencia de los Anderson la mañana siguiente al descubrimiento del cadáver de John. La casa, una modesta vivienda de 2 plantas en Maple Street, estaba acordonada con cinta policial. Los equipos forenses ya estaban trabajando, peinando meticulosamente cada centímetro de la propiedad en busca de pistas. Miller, una detective experimentada con gran ojo para los detalles, empezó su examen en el salón, donde se había encontrado el cuerpo de John. La habitación estaba ordenada, casi de forma inquietante. John estaba tumbado en el sofá, con el rostro sereno como si simplemente estuviera dormido. No había signos de lucha, ni heridas o marcas evidentes en su cuerpo. La evaluación inicial del forense sugería que John había muerto por causas desconocidas, a la espera de una autopsia completa. Carter, el compañero de Miller, estaba fuera hablando con los primeros intervinientes. Era un hombre corpulento con una actitud sensata y tenía un don para hacer hablar a la gente. Recogió las declaraciones de los paramédicos y de los patrulleros que habían llegado primero al lugar. Ninguno de ellos había visto nada fuera de lo normal, y no había signos inmediatos de entrada forzada o juego sucio. En el interior, Miller centró su atención en Lisa, que estaba sentada a la mesa de la cocina con un pañuelo de papel en la mano. Las manos de Lisa temblaban mientras relataba los sucesos de la noche anterior. Su historia coincidía con lo que le había contado a la operadora del 911. John se había sentido mal y ella le había dejado descansar, pero más tarde lo encontró inconsciente. Miller observó cómo los ojos de Lisa recorrían la habitación, evitando el contacto directo. Mientras terminaban sus entrevistas iniciales, Carter habló con varios vecinos. La mayoría describió a los Anderson como una pareja tranquila y reservada. Unos pocos mencionaron haber oído discusiones en alguna ocasión, pero nada que hubiera provocado una alarma significativa. Una vecina, la señora Evans, una anciana viuda que vivía al lado, recordó haber visto a John la noche anterior. Parecía el mismo de siempre, saludando con la mano mientras se dirigía a la puerta de su casa. De vuelta en comisaría, los detectives revisaron sus notas. Recopilaron una lista de posibles testigos y personas de interés, empezando por Lisa y ampliando a amigos, familiares y compañeros de trabajo. Las pruebas preliminares no apuntaban claramente en ninguna dirección, pero Miller y Carter estaban decididos a no dejar piedras sin remover. Los análisis forenses empezaron a dar algunos resultados. La autopsia confirmó que John no había sufrido lesiones externas. Sin embargo, las pruebas toxicológicas revelaron rastros de una sustancia extraña en su organismo. Este hallazgo planteó nuevos interrogantes sobre si la muerte de John había sido natural o si había sido envenenado deliberadamente. Los detectives consideraron la posibilidad de una sobredosis accidental, pero decidieron centrarse en investigar cualquier posible juego sucio. Mientras tanto, Miller y Carter siguieron escudriñando el comportamiento y los antecedentes de Lisa.
Solicitaron sus registros telefónicos y sus estados financieros en busca de anomalías. La conmoción y el dolor iniciales de Lisa parecían auténticos, pero los detectives sabían que el dolor podía ocultar muchas cosas. Necesitaban comprender sus motivos, sus relaciones y su estado de ánimo en las semanas previas a la muerte de John. Su investigación pronto dio un giro crítico cuando descubrieron una serie de mensajes de texto entre Lisa y su compañero de trabajo, Mark Benson. Los mensajes dejaban entrever una relación mucho más íntima que la de meros colegas. Esta revelación aportó una nueva perspectiva al caso e impulsó a los detectives a profundizar en el romance de Lisa con Mark, explorando su posible conexión con la prematura muerte de John. El descubrimiento de la aventura de Lisa con Mark Benson supuso un punto de inflexión en la investigación. Los mensajes de texto entre ellos eran explícitos y no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Mark, un hombre suave y encantador de unos 40 años, trabajaba con Lisa en la empresa inmobiliaria, y estaba claro que su relación iba más allá de los límites profesionales. Los detectives Miller y Carter decidieron llevar a Lisa a una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez, la confrontaron con las pruebas de su aventura. En un principio, Lisa negó haber hecho nada malo, pero cuando le presentaron los mensajes de texto, se derrumbó. Entre lágrimas, admitió la aventura y afirmó que había empezado varios meses antes. Sin embargo, insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de John. Lisa explicó que se había sentido sola y poco apreciada en su matrimonio. John se había vuelto cada vez más distante, más centrado en sus negocios que en su relación. Ella buscó consuelo y compañía en Mark, que era atento y comprensivo. La aventura había sido una vía de escape, una forma de volver a sentirse viva. Pero ella sostenía que nunca había querido hacerle daño a John. Miller y Carter sabían que las aventuras amorosas podían ser poderosas motivaciones para el asesinato, pero necesitaban pruebas más concretas para vincular a Lisa o a Mark con la muerte de John. Decidieron interrogar a Mark. Mark se mostró cooperativo pero nervioso. Confirmó la aventura y la describió como un romance relámpago que les había servido de consuelo tanto a él como a Lisa. Afirmó que no sabía nada de la muerte de John y que había estado en casa la noche en que ocurrió. Un hecho que los detectives tendrían que verificar. A medida que los detectives profundizaban en el asunto, descubrieron que Lisa y Mark habían estado planeando empezar una nueva vida juntos. Los correos electrónicos y otros mensajes de texto revelaron conversaciones sobre la posibilidad de abandonar Brooksville y mudarse a otra ciudad. Incluso habían buscado posibles propiedades y oportunidades de trabajo en otro lugar. Todo ello daba la imagen de una pareja desesperada por escapar de su vida actual, lo que aumentó las sospechas sobre su implicación en la muerte de John. La aventura añadía una capa de complejidad al caso. El motivo de Lisa parecía claro. Si se liberaba de su matrimonio, podría estar con Mark sin el estigma del divorcio en su comunidad conservadora. Sin embargo, Miller y Carter necesitaban establecer un vínculo entre la aventura y la muerte de John. Empezaron reexaminando el informe toxicológico en busca de sustancias que pudieran atribuirse a Lisa o a Mark. Los detectives también empezaron a investigar más a fondo los antecedentes de Mark. Descubrieron que tenía un historial de problemas financieros y que recientemente se había visto envuelto en una disputa legal con un antiguo empleador. Esta revelación sugería que Mark podía tener sus propios motivos para querer que John desapareciera, sobre todo si creía que Lisa podía proporcionarle estabilidad económica. Con estas nuevas pistas, Miller y Carter estaban decididos a descubrir la verdad. Tenían que construir un caso que uniera los puntos entre la aventura, los motivos y la oportunidad de que Lisa o Mark hubieran orquestado la muerte de John. Había mucho en juego y la presión iba en aumento, pero los detectives estaban decididos a hacer justicia. Mark Benson se presentaba como un individuo seguro de sí mismo y sereno, pero bajo el escrutinio de los detectives empezaron a aparecer grietas en su fachada. Mark era un agente inmobiliario que se había incorporado a la misma empresa que Lisa un año antes. A sus 41 años, era conocido por su encanto y su capacidad de persuasión, que le habían granjeado la reputación de ser uno de los mejores agentes de Brooksville. Sin embargo, su vida personal era mucho menos estable. Durante su entrevista, Mark mantuvo que su relación con Lisa era puramente de apoyo emocional mutuo. Admitió haberse enamorado de ella,
pero insistió en que no tenían planes de hacer daño a John. Afirmó haber estado en su apartamento la noche de la muerte de John, proporcionando una coartada que los detectives necesitarían verificar. Cuando Miller y Carter investigaron los antecedentes de Mark, encontraron varias señales de alarma. Mark se había mudado a Brooksville tras una serie de negocios fallidos en ciudades más grandes. Había acumulado importantes deudas y había sido demandado por un antiguo socio por una inversión fallida. Los registros financieros mostraban que Mark vivía por encima de sus posibilidades, luchando por hacer frente a sus deudas y mantener su estilo de vida. Una investigación más a fondo de los registros telefónicos y correos electrónicos de Mark reveló comunicaciones frecuentes y secretas con Lisa. A menudo hablaban de su insatisfacción con su vida actual y fantaseaban con un futuro juntos. En un correo electrónico especialmente revelador, Mark escribió sobre su desesperación por empezar de nuevo y su frustración por los obstáculos que se interponían en su camino. Aunque no se trataba de una prueba directa de un plan de asesinato, contribuía a demostrar que tenía un motivo de peso para eliminar a John. Los detectives también descubrieron que Mark había suscrito recientemente una importante póliza de seguro de vida para sí mismo, nombrando a Lisa como beneficiaria. Este descubrimiento fue especialmente sospechoso, ya que sugería que Mark podría haber estado planeando un futuro que incluyera seguridad financiera, posiblemente derivada de la recién descubierta viudedad de Lisa. Para verificar la coartada de Mark, Miller y Carter visitaron su complejo de apartamentos. El administrador del edificio confirmó que Mark había sido visto entrando en su apartamento sobre las 7 de la tarde de la noche de la muerte de John, pero no había testigos que confirmaran su presencia allí durante toda la velada. Esto dejaba una ventana de oportunidad que los detectives no podían ignorar. Mientras seguían interrogando a Mark, su historia empezó a mostrar incoherencias. Se le escapaban detalles sobre su paradero y sus interacciones con Lisa. Miller y Carter presionaron más, utilizando tácticas psicológicas para desestabilizarlo. Mark empezó a perder la compostura y a ponerse cada vez más a la defensiva. En un momento de tensión durante el interrogatorio, Mark soltó que Lisa había sido la que había sugerido que podrían estar juntos antes si John desaparecía. Esta acusación volvió a centrar la atención en Lisa y planteó preguntas sobre quién estaba orquestando realmente los acontecimientos que condujeron a la muerte de John. ¿Intentaba Mark desviar la culpa o se trataba de una conspiración más siniestra? Con Lisa y Mark sometidos a un intenso escrutinio, los detectives se enfrentaron al reto de desenmarañar una red de mentiras, motivos y oportunidades. Necesitaban pruebas más concretas para determinar si uno de ellos o ambos eran responsables de la muerte de John. A medida que avanzaban en la investigación, esperaban que la siguiente pieza del rompecabezas les acercara a la verdad. A medida que avanzaba la investigación, Miller y Carter se encontraron con numerosos giros que complicaron el caso. Aparecieron nuevas pruebas que les llevaron por caminos inesperados y pusieron en tela de juicio sus suposiciones iniciales. Cada revelación les acercaba a la verdad, pero también planteaba más preguntas. Un giro importante se produjo cuando se terminó el informe toxicológico. La sustancia extraña encontrada en el organismo de John fue identificada como un veneno raro de acción rápida. No era algo fácil de adquirir, lo que apuntaba a un acto premeditado y no a una sobredosis accidental. Los detectives tenían ahora pruebas concretas de que la muerte de John había sido un asesinato, y necesitaban averiguar quién había tenido acceso a esa sustancia. Sus pesquisas les llevaron a una farmacia local donde se había comprado el veneno. El farmacéutico recordaba haber vendido la sustancia a un hombre que coincidía con la descripción de Mark, pero no había ninguna prueba sólida que vinculara directamente a Mark con la compra. Esto añadía una capa más de sospecha, pero no era suficiente para proceder a la detención. Mientras seguían la pista en la farmacia, los detectives recibieron una llamada anónima. La persona que llamó afirmaba haber visto a Lisa reunida con un hombre en un parque aislado poco antes de la muerte de John. Esta información sugería que Lisa podría haber estado tramando algo clandestino, posiblemente involucrando a Mark. Los detectives rastrearon la llamada, pero descubrieron que procedía de un teléfono desechable, por lo que era imposible identificar la fuente. Al mismo tiempo, surgió una prueba sorprendente de los negocios de John. Los registros financieros indicaban que John había transferido recientemente una importante suma de dinero a una cuenta desconocida.
Investigaciones posteriores revelaron que esta cuenta pertenecía a un investigador privado llamado Alex Thompson. Al ser interrogado, Thompson reveló que John le había contratado para seguir a Lisa, sospechando de su infidelidad. Esta revelación mostraba la imagen de un hombre que no solo era consciente de la infidelidad de su esposa, sino que además estaba tomando medidas para reunir pruebas. El informe del investigador privado incluía fotos y registros detallados de los encuentros de Lisa con Mark. Estos documentos confirmaban la aventura, pero también contenían información preocupante sobre el comportamiento de Lisa. Según Thompson, Lisa había estado actuando de forma errática en las últimas semanas, hablando con frecuencia de su infelicidad y expresando su ira hacia John. En una conversación grabada, mencionó sentirse atrapada e insinuó querer escapar de su matrimonio por cualquier medio necesario. Esta nueva evidencia llevó a Miller y Carter a reevaluar su enfoque. Decidieron registrar a fondo la casa de los Anderson, con la esperanza de encontrar algo que pudiera vincular directamente a Lisa o a Mark con el asesinato. Durante el registro, descubrieron un compartimento oculto en el armario de Lisa que contenía viales del mismo veneno raro encontrado en el organismo de John. Este descubrimiento fue condenatorio y sugirió la implicación directa de Lisa en el crimen. Ante estas pruebas, Lisa cambió de actitud. Se puso a la defensiva y hostil, acusando a los detectives de intentar inculparla. Insistió en que no sabía nada del veneno y que alguien debía haberlo colocado para incriminarla. Sin embargo, justo cuando los detectives creían que se acercaban a una resolución, surgió otro giro. Mark Benson aportó nueva información, afirmando que Lisa le había manipulado para que le ayudara a adquirir el veneno. Proporcionó correos electrónicos y mensajes en los que Lisa discutía su plan para envenenar a John, haciendo parecer que Mark era un cómplice reacio y no el cerebro. Con historias contradictorias de Lisa y Mark, Miller y Carter se enfrentaron a un reto complejo. Tenían que determinar quién decía la verdad y quién estaba orquestando un encubrimiento. La investigación había revelado una enmarañada red de engaños, motivos y oportunidades, pero la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a la muerte de John seguía siendo imprecisa. El relato de Mark lo describía como un peón en el plan de Lisa. Describió cómo Lisa había introducido gradualmente la idea de envenenar a John, haciéndola parecer una medida desesperada para liberarse de una situación insoportable. Admitió haberla ayudado a conseguir el veneno, pero insistió en que nunca tuvo intención de que John muriera. Su descripción de Lisa como autora intelectual añadió otra capa de complejidad al caso. Para descubrir la verdad, los detectives decidieron llevar a cabo una última ronda de intensos interrogatorios, con la esperanza de pillar a uno o a ambos sospechosos en una mentira o revelar incoherencias que pudieran destapar el caso. Miller y Carter sabían que la clave para resolver el asesinato residía en comprender la verdadera naturaleza de la relación entre Lisa y Mark y la profundidad de sus motivos. En una tensa entrevista, Lisa finalmente se derrumbó. Admitió que se había sentido atrapada en su matrimonio y que no veía otra salida que eliminar a John. Sin embargo, insistió en que Mark había participado activamente, animándola a seguir adelante con el plan. Su confesión proporcionó información crucial sobre su estado mental y su voluntad de cometer un asesinato para conseguir sus objetivos. Con esta nueva información, los detectives volvieron a centrar su atención en Mark. Se enfrentaron a él con la confesión de Lisa, con la esperanza de provocar una reacción. Mark, al darse cuenta de que sus intentos de desviar la culpa estaban fracasando, empezó a desmoronarse. Confesó haber ayudado a Lisa, pero mantuvo que ella le había manipulado desde el principio. Las confesiones de ambos sospechosos proporcionaron una imagen más clara de los motivos y los acontecimientos que condujeron a la muerte de John. Ahora los detectives tenían que recomponer el rompecabezas final para determinar cómo proceder con las detenciones y los cargos, asegurándose de que se hiciera justicia. El avance decisivo en el caso se produjo cuando los detectives volvieron a examinar por última vez la cronología y las pruebas físicas. Descubrieron una prueba crucial que inicialmente se había pasado por alto: una cámara de seguridad de la casa de un vecino que captó una parte del patio trasero de los Anderson. Las imágenes mostraban a Mark entrando en la casa de los Anderson la noche de la muerte de John, contradiciendo su coartada y proporcionando un vínculo directo entre él y la escena del crimen.
El jurado deliberó durante varios días antes de emitir un veredicto de culpabilidad tanto para Lisa como para Mark. Lisa fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Mark recibió una sentencia ligeramente inferior debido a su papel secundario en el crimen. La comunidad de Brooksville tuvo que lidiar con las secuelas de la tragedia, pero tuvo la sensación de que se había hecho justicia.